buenas tardes y mucha atención porque es muy complicada la situación de orden público a esta hora en el departamento del Cauca, específicamente en el municipio de Buenos Aires. Las disidencias de las FARC intentan tomarse el municipio. Desde esta madrugada han hostigado y atacado constantemente la estación de policía. Los uniformados ahí en el lugar han resistido más de 7 horas. Los enfrentamientos se dan en medio de la población civil que durante la mañana han tenido que abandonar sus viviendas, salir de sus hogares para poder escapar de las balas. También lanzaron explosivos con drones en diferentes puntos del pueblo. Sigue delicada la situación de orden público en este municipio, allí en Buenos Aires, norte del departamento del Cauca. Inés María. Ingrid, atención, nuevamente la Comisión Séptima del Senado hundió la reforma a la salud. Catherine Leal está en el Congreso. ¿Cómo quedó la votación? Muy buenas tardes. Fueron 8 votos de 16 los que le dieron el hundimiento a esta reforma a la salud por segunda vez. Las mayorías en este caso dijeron que no hay un proyecto viable por parte del gobierno nacional, la falta de un aval fiscal, la claridad por parte del Ministerio de Hacienda de dónde saldrían los recursos para financiar el proyecto fueron la estocada final, que hoy por segunda vez le dice no a esta reforma a la salud. 5 votos por el no, 8 votos por el sí. Ha sido archivada la reforma a la salud. Llevamos más de 10 sesiones debatiendo este proyecto y el ministro de Hacienda no le ha dicho cuáles son esas nuevas fuentes de financiación. Por eso esta decisión de la Comisión Séptima del Senado es una decisión responsable. Por supuesto, la ampliación de esta noticia aquí en nuestra emisión del mediodía. Bienvenidos a Noticias RCN. Estos son nuestros titulares. Robert Steven Melo y Jorge Leonardo Gómez son los 2 subintendentes asesinados en un atentado terrorista en Cali. Los policías cumplían sus labores de patrullaje en el barrio Mariano Ramos. Fueron 2 los atentados en la ciudad en las últimas horas. La otra explosión ocurrió a menos de 1 cuadra cuando una patrulla pasaba para auxiliar a sus compañeros. Alcaldía ofrece una recompensa de 200 millones de pesos por los responsables del atentado. Todo indica que el grupo criminal del ELN está detrás del ataque. Reconstruimos como un homenaje a las víctimas los últimos momentos del trágico accidente donde murieron 16 estudiantes y el conductor del bus. Los jóvenes celebraban su graduación. Testimonios que recogimos señalan que advirtieron fallas en el vehículo. Un llamado en general es a la empatía, porque muchos en vez de haber parado, mirar qué pasó y seguir, fueron a haber parado y tan siquiera haber prestado el teléfono, no bajarse del carro, sino haber prestado el teléfono y facilitar la comunicación con emergencias, porque de pronto con una coordinación más rápida hubiéramos sido más los que estaríamos acá. Estremecedor es el testimonio de un joven que sobrevivió al trágico accidente donde fallecieron 16 de sus compañeros. Escándalo en el ejército. Fueron capturados 4 oficiales y 3 suboficiales vinculados a presuntos hechos de corrupción. Procurador abre indagación preliminar por la rumba a la que asistió el prófugo Carlos Ramón González en Nicaragua el pasado 11 de diciembre. La fiesta fue promovida por la Cancillería colombiana. Dijín de la policía dice que sabía sobre la asistencia de este exalto funcionario del gobierno, pero nada podía hacer. Navegamos ya sobre aguas de Perú. Los vientos comienzan a ser más intensos y más fríos. Al tiempo, la tripulación se prepara para celebrar las tradicionales novenas de aguinaldo a bordo del ARC Simón Bolívar. Detalles en minutos. Tristemente no para la arremetida de los grupos terroristas. Es doloroso reportar el asesinato de los subintendentes Robert Steven Melo y Jorge Leonardo Gómez. Esto ocurrió en Cali. Es muy triste, un explosivo fue detonado al paso de la patrulla motorizada, esto en el barrio Mariano Ramos, en el oriente de la ciudad. En ese lugar estamos con la comunidad, Ingrid Tobar y Diego Candelo. Empezamos con usted, Ingrid, cuéntenos por favor cómo fue el atentado.
Felipe, los saludo en medio del dolor, por supuesto, que ha causado la muerte de estos dos uniformados y de este atentado, que además ha conmocionado a todos los habitantes de esta zona popular de Cali. Primero les quiero contar cómo ocurrió y cuál es el punto exacto. Esta esquina que ustedes ven ahí, ese muro dañado, es el muro del Polideportivo Mariano Ramos. Es una zona donde la gente viene a hacer deporte desde temprano y, como ustedes ven, ya están en las labores de limpieza. Es muy cerca a las viviendas de este sector. Solo cruzando la calle ustedes pueden ver a menos de 20 metros están ya allí las primeras casas. Y lo que ocurrió es que aquí, en este punto exactamente del atentado donde se ve este daño, habían aparentemente abandonado un colchón, pero ojo, lo que dicen algunos testigos es un colchón que aparentemente era nuevo porque estaba muy bien empacado y al parecer allí dejaron el artefacto explosivo. Venía la patrulla de policía y justo cuando iban pasando fue detonado. Fue antes de las 4 de la mañana, minutos antes, y lo que dicen los testigos es que era rutinario, o digamos hacía parte de su trabajo de las madrugadas de estos uniformados de esta zona, de este cuadrante de la ciudad, pues hacer su revisión en este sector, cerca de la Escombrera, aquí en la calle 50. Pero también las autoridades, en medio de todo lo que hicieron, encontraron muy cerca de este lugar unos escombros, aparentemente un tipo de piedra que tenía unos cables y aparentemente una cámara. Al parecer, los delincuentes también estaban vigilando a los uniformados. Sobre las 3:50 de la madrugada, las explosiones sacudieron el barrio Mariano Ramos. La primera carga explosiva fue ubicada en esta esquina de la carrera 40 con calle 50 en el suroriente de la ciudad, al paso de una patrulla de la policía. Son atacados con artefactos explosivos improvisados. Los dos funcionarios de la institución policial fueron trasladados a la clínica Valle del Lili. Sin embargo, siendo aproximadamente las 4:30 de la madrugada, fallecen producto de las esquirlas que les causó este artefacto explosivo de alto poder. Los delincuentes habrían utilizado una cámara con la que monitoreaban la zona. Al notar presencia de uniformados, justo en ese momento accionaron la carga. Nuestros policías fueron asesinados protegiendo a los caleños. Su función era hacer un ejercicio de atención, de cuidado, de patrullaje en la ciudad, y fue de esta manera que ubicaron el artefacto explosivo para afectar directamente la vida de los policías. Minutos más tarde, cuando las patrullas acudieron a la zona, una segunda carga fue detonada en el sector de la Escombrera, ubicado a solo 30 metros del punto donde estalló el primer artefacto. Este no dejó lesionados ni daños en la infraestructura. Perdieron la vida dos uniformados de esta zona que trabajaban ya hace varios meses en este sector del oriente de Cali. Ellos llevaban uno 15 años de servicio, otro ya 12 años de servicio aquí en esta comunidad, apoyando con trabajo constantemente. Muchos vecinos pues dicen que lo recuerdan. Miren, estos uniformados por supuesto tenían una familia que hoy, cuando se supone que es el momento de encontrarse en familia en las novenas de Navidad, pues está destruida porque falta una pieza importante. Ese papá, ese hermano, ese hijo, ese hombre de la casa que estaba trabajando, esos policías que perdieron la vida en este atentado aquí en el sector de Mariano Ramos, en el oriente de Cali. Y esto es lo que nuestro compañero Diego Candelo recopiló sobre el trabajo y el servicio de estos uniformados. El subintendente Jorge Leonardo Gómez Ochoa, de 36 años, era policía hace 15 y esta madrugada la carga explosiva que detonaron a su paso le ocasionaron heridas en el cuello, en el tórax y el corazón. Junto a él patrullaba el también subintendente Robert Steven Melo Londoño, de 33 años. Completaba 12 años en la institución, también sufrió heridas graves en su cuello y el tórax. Nuestro subintendente Jorge Leonardo Gómez, natural del departamento de Santander, y el señor subintendente Melo, natural del municipio de Pradera, Valle del Cauca. Autoridades condenaron este ataque. A que todos estemos con las familiares de los dos policías asesinados. Esos dos hombres de la policía no son unos robots, son hijos, tienen papá, tienen mamá, tienen familia, tienen hijos quizás. Y hay que estar con esas familias hoy, también con todos los miembros de la fuerza pública, todos los integrantes, mucha fortaleza en este momento. Los subintendentes Gómez Ochoa y Melo Londoño llegaron sin signos vitales a la clínica Valle del Lili, a donde fueron trasladados tras el fatal ataque.
Estos dos uniformados perdieron la vida cuando pasaban por este punto en medio de su trabajo. Pero cuando ellos estaban siendo socorridos, cuando llegan las otras patrullas, los compañeros a atenderlos, pues ahí es detonada otra carga explosiva. Y precisamente con más detalles sobre estos atentados está en otro punto muy cerca de este lugar mi compañero Diego Candelo, quien ha estado desde muy temprano, desde primera hora, acompañando a la comunidad. Diego, usted tiene más detalles. Buenas tardes. Ingrid, televidentes, buenas tardes. Sí, mire, calle 50 aquí en el sur de la capital vallecaucana. Les quiero mostrar, Diego, por favor, a los televidentes. Al fondo lo que ustedes ven es la escombrera ubicada en ese sector de Mariano Ramos. Y ese punto que usted indica fue justamente este lugar. En este lugar fue detonada la segunda carga explosiva que los delincuentes accionaron para atacar en una segunda oportunidad a los uniformados que pues, en ese momento socorrían a los dos subintendentes que lamentablemente pierden la vida en medio de ese ataque terrorista. Hemos hablado además con las autoridades, precisamente con el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, quien ha hecho un enérgico llamado al gobierno nacional para que pueda fortalecer todas las capacidades de inteligencia en contra del terrorismo para las autoridades y por supuesto también cuestionó la manera en cómo el gobierno nacional está adelantando toda la gestión para garantizar precisamente la seguridad de todo el país. De acuerdo al dictamen que tenemos de los artefactos explosivos que utilizaron estos terroristas, corresponde al perfil criminal que utiliza el Ejército de Liberación Nacional. Hemos dispuesto un equipo con todas las capacidades de nuestra seccional de inteligencia, nuestra seccional de investigación criminal, nuestro GAUL de la Policía Nacional de todos los colombianos, un total de 20 funcionarios para la celeridad, adelantar la investigación, estos actos. Lo escuchaban ustedes en uno de nuestros informes, eran las 3:50 de la mañana cuando esas cargas fueron detonadas en este punto de la ciudad. Los vecinos, por supuesto, habitantes de esta zona, ustedes pueden ver ahí el Coliseo, María Isabel Urrutia, toda la zona deportiva, una zona residencial central de esta zona del oriente de la ciudad, pues sufrieron, por supuesto, la explosión de estas dos cargas explosivas que, por supuesto, alteraron toda la tranquilidad de la madrugada durante pues este martes 16 de diciembre. Yo estaba dormida cuando hace esa explosión tan duro que la cama me la sacudió. Yo casi que me salgo de la cama, entonces yo me levanté y miré que la gente corría hacia allá la gente, entonces yo me fui atrás. Cuando decían por ahí que hay que dos muertos, que dos policías muertos, decían. El estruendo del atentado sacudió a los habitantes del barrio Mariano Ramos. Fue muy porque uno estaba dormido y se sintió la onda explosiva y uno no sabía qué había pasado. Fue horrible, uno no sabía qué. Nosotros decíamos que era una bomba, pues nos despertó y se oía el grito de la policía. Cuando ya pues salimos ya se los habían llevado. En ese sector popular de Cali, a la hora del atentado, muchos se preparaban para ir a trabajar y otros más para realizar actividad física en el polideportivo ubicado a pocos metros del punto del ataque. Dios mío, pues que manden más policías, que cuiden más la ciudad, cuiden más los barrios, porque esto está muy duro con esas bombas a cada rato. Porque uno escucha por las noticias y que bombas en un lado, que bombas en otra, que por todos lados ponen bombas. Los vecinos lamentaron la muerte de los uniformados. Fue muy horrible, una pérdida, sí, una pérdida muy grande, perder a dos. No tenemos que perder a nadie, ¿no? Ni tienen por qué ponernos bombas. Las explosiones no dejaron daños materiales. Mire, les decía hace un momento, estamos sobre la calle 50 aquí en el barrio Mariano Ramos, una vía muy transitada, lo decía Ingrid en su informe, muchas personas que se preparaban pues por supuesto para adelantar todas sus labores diarias. Aquí mucho transcurrir de personas, vehículos especialmente a esta hora de la tarde, pero también tenemos que hablar ahora de la recompensa que han ofrecido las autoridades precisamente para evitar que ese tipo de situaciones pues puedan afectar precisamente a esta población civil. Son 200 millones de pesos de recompensa que ha ofrecido el alcalde Alejandro Eder para dar con los responsables de este atentado. Recordemos, las autoridades preliminarmente señalan el Frente Omaira Montoya, Frente Urbano del ELN, quienes estarían detrás del ataque terrorista que cobra la vida de estos dos uniformados. Ingrid, usted tiene más noticias.
En Cali hemos triplicado el presupuesto de seguridad. Para el año entrante será de 180.000 millones de pesos, el más alto de la historia, más 150.000 millones adicionales para recuperar capacidades de la policía. Pero eso, si eso bien no sirve para comprar motos, radioteléfonos, arreglar infraestructura, eso no reemplaza la necesidad de capacidades estratégicas como el dominio aéreo y como capacidades de inteligencia que están totalmente deterioradas con el gobierno del presidente Petro. Por supuesto, lo que esperaban las autoridades es que la comunidad denuncie, puedan dar con los responsables no solamente de este atentado, sino de otros atentados y además poder prevenir. A Diego Candelo y a todo el equipo, muchísimas gracias. Pero miren, la muerte de los intendentes Gómez y Melo, que perdieron la vida aquí, en esta esquina del barrio Mariano Ramos, no recuerdan la decena de personas que han muerto este año por atentados terroristas en la capital vallecaucana. Es que son también casi 10 los que han ocurrido, entre ellos el de la base aérea, donde quedaron cerca de 80 personas heridas. Y aquí en Noticias RCM hicimos un recuento de todo lo que ha pasado, porque no olvidamos tampoco a estas personas afectadas, heridas, que ha causado los atentados terroristas aquí en la capital vallecaucana. El pasado 10 de junio, 3 explosiones en distintos puntos de la ciudad provocaron el terror entre los caleños. La influencia en afectaciones terroristas la tiene el Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las FARC. Nuestras hipótesis apuntan inicialmente a eso. En los barrios Meléndez en el sur y Marroquín y Manuela Beltrán en el oriente de la ciudad, motos cargadas con explosivos fueron detonadas. 2 personas murieron y 22 más resultaron heridas. Estaba aquí abriendo la cortina, estaba parado aquí cuando eso fue de repente. De repente fue el estallido, pues del susto salí corriendo, luego me di cuenta que estaba golpeado por aquí, la nariz y un poquito la pierna. El 21 de agosto, un camión cargado con explosivos fue activado muy cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez. El atentado dejó daños en varias cuadras a la redonda y causó la muerte de 7 personas que transitaban por el lugar. Sufrimos impactos fuertes en materia de atentados terroristas. Cali sigue siendo una ciudad que ha sido tomada como escenario de guerra. El 15 de noviembre un artefacto explosivo fue lanzado contra la estación de policía Los Mangos en el oriente de la ciudad. 4 personas resultaron lesionadas, entre ellas 2 policías. Y bien, esa es la radiografía de lo que este año ha ocurrido en materia de terrorismo y orden público aquí en la ciudad de Cali. Pero como lo informamos al iniciar esta emisión, es crítica la situación de orden público a esta hora en el municipio de Suárez, en el norte del departamento del Cauca. Y para conocer los detalles nos conectamos en este momento con nuestro compañero Carlos Andrés Gómez. Carlos, buenas tardes. Ya llegaron los refuerzos a los policías allí en Buenos Aires. ¿Qué ha pasado? Buenas tardes. Ingrid, televidentes, buenas tardes. Así es, una situación compleja la que vive en este momento el municipio de Buenos Aires, en el noroccidente del Cauca. Respecto a los refuerzos, se han presentado dificultades. Miren, a todas luces fue una estrategia de las disidencias del Frente Jaime Martínez, un plan con antelación. Fue un ataque a gran escala el que empezó a eso de las 6:20 de la mañana. Miren, bloquearon las 2 vías de llegada a la cabecera municipal de Buenos Aires, la vía de Santander de Quilichao hacia Timba, un retén grande, atravesaron aproximadamente 20 vehículos, les pincharon las llantas, por ahí descartado. Y un posible refuerzo desde Suárez, pues ubicaron ahí en el puente de la balsa un cilindro, al parecer cargado con explosivos. Por eso por vía terrestre hasta este momento no han llegado los refuerzos. Vía aérea también ha habido dificultades porque el mal tiempo reinante en la zona ha hecho que las aeronaves regresen 2 veces, uno Super Tucano a la Escuela Militar de Aviación en la ciudad de Cali y unos Black Hawk aquí a la ciudad de Popayán. El drama se vive en este momento porque el asedio continúa en medio de balas, explosiones y la gente que ya sale despavorida huyendo para salvar su vida. Con niños de brazos por la montaña, en medio de las balas y explosivos, varias familias de Buenos Aires, Cauca, huyeron de sus viviendas para salvar su vida. Esta es la volqueta con la que los disidentes pretendieron lanzar 9 poderosos cilindros bomba contra la estación de policía. El plan terrorista no les funcionó, entonces empezaron a lanzar granadas desde drones y a atacar con fusiles y ametralladoras a los policías. Bueno, desde muy temprano tenemos un ataque con drones en Buenos Aires hacia la estación de policía. En este momento todos los planes y los protocolos de seguridad activos.
Mientras el grueso de los disidentes atacaba la estación, 3 de ellos regresaron a la parte alta para tratar de reactivar el plan demencial con la volqueta repleta de explosivos. Al interior del cuartel cayó una granada artesanal que milagrosamente tampoco explotó. La llegada del apoyo aéreo apaciguó un poco las hostilidades. Sin embargo, a este mediodía, los disidentes aún mantienen su asedio al perímetro urbano de Buenos Aires, Cauca. Y miren que en el Catatumbo también hay mucha preocupación por la situación de orden público, pues en las últimas horas se conocieron videos en donde se ve a presuntos disidentes de las FARC caminando por el casco urbano de Pacheli en zona rural de Tibú. Brandon, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? Hola Jessica, buenas tardes. Así es, precisamente ha generado temor entre la población civil allí en el municipio de Tibú, esto específicamente en el corregimiento de Pacheli, donde se evidencia a integrantes al parecer de la compañía Jorge Briceño Suárez que realizan patrullajes durante las horas de la noche en el casco urbano. Lo que han indicado las autoridades precisamente es que ya se ha generado desplazamientos masivos hacia algunos sectores, inclusive de también comunidad de la comunidad Motilón Barí, que han llegado precisamente al casco urbano del municipio de Tibú, saliendo de las balas y de lo que deja este conflicto entre el ELN y las disidencias de las FARC. En las últimas horas también se conoció sobre la muerte de una persona que aún no se conoce la identidad, ni tampoco si serían las disidencias de las FARC los responsables de este hecho violento. Vemos imágenes de lo que al parecer es la disidencia del 33 llegando al casco urbano de Pacheli. Nos informan de desplazamientos desde el Tarra e incluso de población indígena, y también los líderes sociales nos están informando que se están haciendo asentamientos humanitarios hacia la zona de Filogringo. Por supuesto, desde la Gobernación de Norte de Santander y la Alta Consejería para la Paz aquí en el departamento han enviado un mensaje a los grupos al margen de la ley para que puedan vivir una Navidad en paz y también le den precisamente a la comunidad en la zona del Catatumbo una Navidad muy feliz. Esa es toda la información que tenemos desde la capital norte santandereana. Brandon Galvis, Noticias RCN. Atención a este escándalo que destapa la Fiscalía. Fue capturado un coronel del Ejército junto a otros 4 civiles por presuntos hechos de corrupción en el contrato de $32 millones para la reparación de helicópteros de fabricación rusa, conocidos como Mi-17. Recordemos que varios de ellos están en tierra. ¿Qué encontró la Fiscalía, Felipe Quintero? Hola Inés María, y mucha atención. Fueron por orden de un fiscal anticorrupción y emitidas por un juez 5 órdenes de captura por las presuntas irregularidades en el contrato de mantenimiento de estos helicópteros Mi-17. Según la Fiscalía, se pudo establecer que hubo un direccionamiento para los contratistas que se ganaron el contrato, por lo cual también se ha expedido 2 órdenes de captura de tipo internacional de circular roja para los representantes legales de la empresa del contrato para los Mi-17. Importante, vamos a leer los nombres de las personas efectivamente capturadas. Hablamos del coronel de la Brigada de Aviación 32, Julián Ferney Rincón Ricaute, Hugo Alejandro Mora Tamayo, quien fue secretario general del Ministerio de Defensa, y Diego Alejandro Manrique, asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa. Las otras 2 órdenes de captura serán de tipo internacional contra los representantes legales de las empresas contratadas para hacer el mantenimiento de los helicópteros, de los cuales muchos están en tierra. Así habló la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Estamos hablando del contrato que se llevó a cabo, que se realizó para garantizar el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos. Mi-17, que fue por valor de $32 millones. De ese contrato teníamos una investigación, se hicieron efectivas hoy unas capturas, fueron 5 contra militares y particulares que probablemente estarían implicados en irregularidades de naturaleza contractual.
Según la Fiscalía, se buscó favorecer de manera indebida al contratista que se ganó pues este millonario y jugoso contrato para la reparación de los helicópteros Mi-17 por 32 millones de dólares. Repetimos, fueron expedidas 5 órdenes de captura, 2 de carácter internacional y 3 efectuadas, una a un coronel del ejército por las irregularidades en el mantenimiento de los helicópteros Mi-17. Esa es toda la información desde el centro de Bogotá. Felipe, siga usted con más noticias. Así es, Felipe, un nuevo escándalo entonces en las fuerzas militares con contratación. Y mucha atención porque el Departamento de Estado de Estados Unidos designó al Clan del Golfo como organización terrorista y terrorista global especialmente designada. También fue incluida en la llamada lista Clinton o la lista OFAC. Las autoridades de la Unión Americana señalan a esta estructura criminal de ser muy violenta y responsable de atentados terroristas contra funcionarios públicos, fuerzas del orden, militares y civiles en Colombia. Vamos ahora a Antioquia porque hoy se realizan las honras fúnebres de los 16 jóvenes que perdieron la vida en un accidente de tránsito. Además, cuando regresaban de un paseo de fin de año, en medio de todo este dolor por la tragedia, los compañeros que sobrevivieron le rinden un homenaje, recuerdan a sus amigos, pero ojo, también hablan de las fallas que estaba presentando el autobús. Seguimos acompañando a esta familia. Juan Fernando, usted ha estado al lado de ellos, ahí al pie, con ellos acompañándolos. Adelante, buenas tardes. Hola Jessica, buenas tardes. Sí, tercer día continuo de Noticias RCN de este cubrimiento especial de quizás una de las tragedias más dolorosas de los últimos años en territorio paisa. En el barrio 12 de octubre de Medellín se cumplen las exequias del conductor del bus, y en Medellín y Bello, en diferentes sitios, las de los 16 estudiantes del liceo antioqueño. Se pensó inicialmente en la realización de un sepelio colectivo, pero por decisión de las familias fue de manera individual, incluso ya se han cumplido algunas de ellas. Nosotros originamos esta información desde el cementerio Campos de Paz. Aquí ya se han despedido algunos de los estudiantes, 6 han sido velados en este sitio, algunas de las honras fúnebres continúan. Estamos hablando de Susana Arango, Paulina Anduquia, Mateo Castaño, Mariana Upegui, Laura Salazar y Juan Andrés Incapié. De manera prudente hemos hablado con algunos de los seres queridos de manera distante, pero también han recreado los momentos felices que vivieron estos estudiantes en el viaje soñado de bachilleres. Incluso nos suministraron algunos videos que hacían parte del día a día, de cómo les iban reportando a las familias cómo avanzaba esta aventura. Ya nos estamos bajando. Era el viaje soñado. Papás, acabamos de llegar al hotel. Sí, ahí ya comenzaba la excursión, el paseo. Cuando ellos llegaron, comieron. Días de plena felicidad, la playa, el júbilo. Ya luego se fueron para una fiesta de tarde, donde bailaron, rieron, recordaron bellos momentos del colegio. La rumba de la noche, compartir entre amigos, las luces, los colores, la juventud. Sí, estaban felices, bailaban, cantaban, se lo gozaban y decían que fue lo más bonito que sus papás les pudieron haber dado. Cansados pero felices emprendieron el regreso a casa. Así era el viaje de retorno, apacible y tranquilo, pero llegó el infortunio y los sueños se convirtieron en pesadillas. Sí, los sorprendió dormidos. Por eso fallecieron tantos, seguramente del impacto de estar dormidos. El paso a paso del viaje queda en la memoria de los sobrevivientes y las sonrisas de los ausentes en el alma de cada ser querido. Y hablamos ahora de Miguel Ángel Forero, uno de los sobrevivientes, otro testimonio que genera mucha tristeza. Es un relato que le hizo a nuestra compañera Sara Gudelo acerca de la angustia, la impotencia y el desespero que vivió en esa zona montañosa. También de la falta de solidaridad, según él, de parte de algunos conductores que pasaron por la zona, porque él llegó en compañía de otro amigo a pedir ayuda, pero algunos vehículos pasaron de manera directa, sin pensar en que allí había ocurrido una tragedia. Son testimonios que realmente conmueven y este es uno más en esta dolorosa tragedia que enluta al país.
Es un llanto de impotencia. Miguel Ángel desea con todas las fuerzas de su corazón que la realidad que hoy afronta fuera otra. Está convencido que ese panorama trágico de sus 16 amigos sí pudo ser distinto. Un llamado en general es a la empatía, porque muchos en vez de haber parado, mirar qué pasó y seguir, fueron a haber parado y tan siquiera haber prestado el teléfono, no bajarse del carro, sino haber prestado el teléfono y facilitar la comunicación con emergencias. Miguel no recuerda mucho. Son sus compañeros quienes le contaron lo que hizo por ellos. Él no entiende de dónde sacó la fuerza y la habilidad para escalar esas rocas. Eso fue como en el inconsciente y con la adrenalina del momento, porque pues así como que muy habilidoso para todo esto no era, fue la adrenalina. Tiene varias heridas en su cuerpo por los golpes, pero tiene unas más profundas en el alma. Pues físicamente obviamente no me siento muy bien porque los puntos en la cabeza, tengo el desguince en el pie, tengo la espalda cortada, morada. También tiene otra oportunidad. Quiere ser médico, elige cuidar y ayudar para así preservar la vida, esa que hoy milagrosamente tiene. Y hemos mantenido diálogo con la empresa que ha realizado este viaje de los estudiantes, esta excursión que terminó en tragedia. Han manifestado que han entregado toda la información, que están dispuestos a seguirla entregando, a que avance la investigación y que es necesario esperar de manera prudente para emitir declaraciones concluyentes sobre lo que ocurrió. Ellos insisten en que todo se realizó con normalidad, cumpliendo los reglamentos, pero obviamente las autoridades siguen en la investigación y recabando más testimonios de parte de los sobrevivientes. En el norte del Valle de Aburrá, epicentro de la tragedia, allí donde está ubicado el colegio, la sede educativa y el parque principal, está Sara Agudelo, otro equipo periodístico de Noticias RCN, acompañando y cubriendo este dramático caso que enluta a territorio antioqueño y repetimos a toda Colombia. Sara, buenas tardes. Hola Juan Fernando, televidentes. Mire, estamos específicamente en donde ayer se realizó esta velatón en las horas de la tarde. Ahí permanecen todavía muchas velas, muchas flores. Constantemente se acercan personas del común, comunidad en general, precisamente a hacer un acto solidario con estas familias, con las familias de los 16 jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño. Y hoy, precisamente más temprano, pudimos hablar con él, con uno de las personas más importantes durante esta situación. Estamos hablando de David. Él fue el que escaló precisamente la roca y la montaña para poder llegar hasta la carretera principal y buscar ayuda. Tiene un mensaje poderoso y es que la vida es hoy y no hay que dejar para mañana lo que hoy queremos hacer. Todo el mundo debería tener en cuenta que cada día es un regalo de vida. No todo el mundo se despierta al siguiente día. No todo el mundo se le cumple lo que iba a hacer mañana. Y es que estar vivo es sin duda alguna un regalo para David. Una vez ocurrió el siniestro, comenzó a ayudar a sus amigos. Mi otra compañera, lamentablemente, en el momento en que yo la ayudé, sí pude escucharla, pero después me di cuenta de que no alcanzó a llegar pues a la zona del hospital. Y ahí empezó a escalar la rocosa montaña, sosteniéndose como pudo. En ese momento simplemente le pido a Dios que me ayudara, que me diera una oportunidad, que me guiara por el camino correcto, que me diera alguna luz para yo poder seguir ayudando a mis compañeros a salir a la superficie. Denuncia que antes de salir desde Tolú, el bus sí presentó fallas. La batería, el aire acondicionado y fallas de motor. Esos fueron los tres que dijeron en el lugar de partida, en el hotel, en el punto de partida, y por eso es que nos demoramos en salir también, porque estaban pues en reparación de ellas. David sabe que tiene una segunda oportunidad. Gracias a mi Dios me dio una segunda oportunidad de vida. Siento que voy a estar eternamente agradecido y todos los días le voy a agradecer al Señor por esta nueva oportunidad, y no solamente por mí, sino por poder ayudar a aquellos compañeros con los que compartí tiempo.
No todos tenemos el mañana para hacer lo que queremos hacer, mensaje poderoso que nos entrega David. Durante el día de hoy, este segundo día de duelo que decretó la Gobernación de Antioquia y también la Alcaldía de Bello, se realizaron algunas de las exequias, también los velorios de algunos de estos jóvenes, de estos 16 jóvenes. Precisamente allí en Campos de Paz estuvimos durante la jornada y hablamos con la mamá de Inca, una de las víctimas de esta tragedia tan tenaz que estamos viviendo aquí en el municipio de Bello, y esto fue lo que nos dijo. Flores, lágrimas, sollozos, recuerdos. En Medellín y Bello, en capillas, salas de velación y campos santos, comenzaron las despedidas de las 17 víctimas del accidente vial que conmueve al país. Y en una de esas frías salas se rememora la vida de Juan Andrés Hincapié. Y es mi único hijo. Estaba muy feliz porque se iba a graduar, estaba muy feliz porque ya iba a entrar al SENA. Venía muy feliz en el paseo. Su mamá, afligida y con los ojos empañados de nostalgia, celebra en medio de la enorme tristeza las voces de cariño y solidaridad. Tiene demasiado amor, demasiado apoyo por todos sus compañeros. Este cariño que le están dando a él es algo que la verdad no me lo esperaba. Pero todo el mundo es Inca para allí, Inca para acá, los papás, cosas que no me lo esperaba. Con pasmosa tranquilidad, tal vez aún aturdida por el golpe sufrido, Yuri Salazar agradece a Dios por el tiempo compartido al lado de su único hijo. Y él tenía muchas metas, muchos sueños que ahora están rotos, pero su mayor anhelo era graduarse y lo logró. Es muy dolorosa esta tragedia. Por supuesto, acompañamos a las familias de estos jóvenes fallecidos. Cambiamos de tema, ampliamos la información con la que abrimos nuestra emisión. Nuevamente, el Congreso hundió con 8 votos la reforma a la salud. Catherine Leal. Hola Inés María, en efecto, ampliamos la información con la que abrimos hace algunos minutos, y es que aquí, en este último día antes de salir al receso, que entre otras se demora 3 meses, es decir, un Congreso que se detiene hoy, 16 de diciembre, y retoma el próximo 16 de marzo, pues fue el que le dijo no a la reforma a la salud. En una segunda intención que tenía el Gobierno Nacional de sacar adelante este proyecto, la Comisión Séptima de Senado nuevamente se para en la raya y dice no. No hay viabilidad, no hay claridad para financiar este proyecto de ser aprobado, y por el contrario se está jugando con la vida de los pacientes. Por eso aseguran que no están de acuerdo con aprobar esta propuesta, e incluso le cerraron la puerta a una propuesta alternativa, señalando que el gobierno no tiene cómo financiar, y ante esto es mejor no jugar con la salud de los colombianos. La Comisión Séptima de Senado volvió a hundir la reforma a la salud. La votación ha sido 5 votos por el no, 8 votos por el sí. Ha sido archivada la reforma a la salud. La decisión generó molestia. Hoy triunfa la muerte sobre la vida. Hoy tumban la reforma a la salud. Sin embargo, los congresistas que le dijeron sí al archivo explicaron sus razones. Y cuando hablamos de salud, no estamos hablando de ideologías, senadora. Estamos esperando de unas personas que esperan una cifra, un medicamento o una cirugía para seguir viviendo. El problema del sistema de la salud no es el modelo, es el mal manejo de los recursos públicos. Es que no ha habido auditoría, no ha habido transparencia, no ha habido honestidad. Pero como se había anunciado, la decisión fue apelada. Una vez se surtió la votación de la ponencia negativa y esta cumplió las mayorías para ser archivada, se apeló esta decisión. Si se acepta o no esta apelación solo se definirá hasta después del 16 de marzo de 2026. Ellos han visto ahí al senador Fabián todos los días decir que va a apelar sin saber cuál es la causal, porque uno apela cuando la decisión es mal tomada, cuando hubo constreñimiento. Por ahora el proyecto entonces está hundido y tendrá que esperarse a que el Congreso retome de su receso. Y ya son varias las reacciones desde diferentes sectores. Desde ASEMI precisamente hicieron un llamado al Gobierno Nacional sobre la necesidad de conocer de dónde saldrán los recursos para financiar el modelo de salud. Se archivó la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, producto de muchos meses de debate y de la imposibilidad de articular una propuesta, una visión conjunta
del sistema de salud entre sus diferentes actores, los sectores políticos, y sin que fuera tampoco posible demostrar que esa reforma, como estaba planteada por el gobierno, fuera financiable y sostenible en el tiempo. Esperamos la decisión de la plenaria en el Senado sobre la apelación. Tal vez la invitación que le hacemos al señor ministro no funja como Papá Noel, funja como ministro de Salud, pensando en el bienestar de los colombianos y no en las líneas ideológicas de una reforma que no resolvía los problemas estructurales del sistema de salud. Hoy entramos nuevamente en una discusión, si hay apelación, si no hay apelación, y mientras tanto necesitamos decisiones urgentes que permitan la continuidad en la prestación de los servicios de salud. Indiferente que tenga financiamiento o no, no da soluciones a los problemas de la falta de talento humano, a las ineficiencias, a la corrupción. Es un momento para volver a pedirle al gobierno nacional que active una serie de mecanismos que hemos solicitado en lo que hemos denominado Plan Extraordinario de Liquidez. 1:10 p.m. Vamos con otras noticias porque inexplicable resulta que el prófugo Carlos Ramón González haya asistido como si no pasara nada a una fiesta promovida por la Embajada de Colombia en Nicaragua. Oigan, hay que recordar que el exdirector del DAPRE tiene circular roja de la Interpol y tiene que responder ante la justicia por el desfalco ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y ojo, que también en el mismo video se ve al director de negocios, Óscar Muñoz, quien fue que le tramitó la extensión de su residencia en ese país en medio de todo el escándalo de corrupción. Ni estar prófugo de la justicia en Colombia y ser buscado por la Interpol con circular roja detuvo al exdirector del DNI, Carlos Ramón González, de bailar al ritmo de vallenato el pasado 11 de diciembre en una fiesta organizada por la Embajada de Colombia en Nicaragua. Fiesta que incluso fue de conocimiento de la Dijín. Sin embargo, es poco lo que pueden hacer sin la voluntad del régimen de Daniel Ortega para una eventual captura. Mientras no haya la cooperación en esa parte, pues necesitaríamos materializar esa orden de captura, pero sí tuvimos conocimiento del desarrollo de esas actividades por parte de esta persona que hoy está prófuga de la justicia. En Colombia, el procurador Gregorio El Hash ya anunció indagaciones en este caso. Se pudo haber cometido una conducta disciplinable por parte de servidores públicos en ejercicio, es decir, Cancillería y Embajada. Estamos determinando quiénes estaban allí, quién invitó, quién dio la orden, quién organizó. A uno de los que se le podría abrir investigaciones a Óscar Muñoz, el encargado de negocios en Nicaragua, el mismo que ayudó a que se renovara la residencia al exdirector del DAPRE y que sale prácticamente bailando al lado de Carlos Ramón en los videos. Según fuentes de la embajada en este país, no hubo una invitación directa al prófugo ex alto funcionario. Sin embargo, fuentes consultadas por Noticias RCN, González estuvo durante toda la fiesta en el sector destinado para invitados especiales y el cuerpo diplomático colombiano, como se aprecia en el video publicado por la W Radio. La Secretaría de Movilidad instaló 11 paneles informativos en Bogotá, una herramienta que busca prevenir y alertar, entre otros, la velocidad que lleva el conductor. Efraín Arce, ¿en dónde están ubicados? Y cuéntenos, ¿con este mecanismo se imponen multas o no? ¿Qué tal, Inés María? Muy buenas tardes. Pues le cuento, los lugares donde están ubicados son todos, los 11 están en vías principales, vías como la avenida Novena, la autopista norte, calle 26 y la avenida Boyacá, vías que por lo general son muy rápidas y los conductores infringen las normas y los límites de velocidad. Para responderle a la pregunta que todo el mundo se ha hecho, ¿esos paneles van a sancionar, van a imponer comparendos? Pues no, la respuesta es negativa. Estos paneles que ustedes ven allá, lo único que quieren es llamar la atención del conductor para que sepa si está pasándose el límite de velocidad. Si lo está pasando, pues la velocidad queda impresa en él con placa y todo. Y de esa manera, pues se le pide al conductor que él mismo se reduzca su propia velocidad y se autorregule. Desde hoy, los conductores en Bogotá se van a encontrar con estos dispositivos en las vías. No son radares, son paneles informativos. La ciudad ahora cuenta con 11 paneles informativos fijos y 4 que vamos a tener
móviles. La intención es que al ver su placa y la velocidad a la que viaja sea el propio conductor el que se regule sin necesidad de ser una medida sancionatoria. No generan sanciones, no generan comparendos. Para esto están las cámaras salvavidas que tienen ese propósito. Son 11 paneles fijos que estarán en la autopista norte, en la carrera 30, en la avenida Boyacá y la avenida Novena. También hay 4 paneles más que serán móviles y que se ubicarán según las necesidades de la ciudad. Y hablando de Bogotá, instalaron más puertas anticolados en Transmilenio. ¿Pero qué dicen allá? ¿Están funcionando o no? Jason, adelante, buenas tardes. Jessica, mire, hemos llegado a una de las estaciones en el centro de Bogotá en donde están instaladas estas puertas, la Zanfacón Carrera 22, esto en la calle 13, mejor, en el centro de Bogotá. Vamos a observar en este instante pues cómo están funcionando estas puertas. Son nuevas, incluso las más recientes fueron instaladas en el portal 20 de julio y aquí prácticamente la persona tiene que utilizar su tarjeta, la vincula en este panel digital y aquí ya le da el acceso a una de las estaciones de Transmilenio. Allí lo estamos viendo como lo están haciendo algunas de las usuarias. ¿Qué ocurrió recientemente? Y es que allí, utilizando la puerta de discapacidad, grabaron los mismos usuarios a una mujer que ya ha sido identificada por Transmilenio en 2 ocasiones y que incluso fue trasladada al centro de protección por la policía, pues abriendo la puerta del lado contrario y dejando ingresar pasajeros. En el siguiente informe les contamos las acciones más recientes que han tomado las autoridades para evitar la evasión del pasaje. Así luce una mañana en uno de los ingresos del portal 20 de julio. Hace algunos días los usuarios se encontraron con estas puertas, barreras de piso a techo que pretenden ponerle fin al problema de los colados. ¿Opiniones? Muy incómodas, la tecnología lo tiene a uno atropellado porque la otra vez me cobró 2 pasajes. Bien, porque hay muchas personas que no cumplían con lo de los pasajes. Excelente. Por seguridad son buenas, ¿no? Porque es que la gente no respeta, no se colan, y el servicio colapsa. Hubo eventos que generaron gran preocupación en esta zona del portal. Enfrentamientos con armas blancas y agresiones al personal de vigilancia. Todo para no pagar el pasaje. Una ley muy blanda con este tipo de comportamientos inadecuados de los ciudadanos, falta de autoridad, debilidad institucional y evidentemente un problema de cultura ciudadana. Lo cierto es que desde la aplicación de esta estrategia anticolados ha mejorado la validación de pasajes. Todo esto nos ha permitido recuperar el 57% de nuestras validaciones aquí en el portal. 14 de cada 100 usuarios no pagan, generando pérdidas de hasta 290.000 millones de pesos anuales. La nueva sociedad de Transmilenio. Comportamientos como este hacen parte de esas pérdidas. Nosotros rechazamos esos comportamientos, es una actividad ilegal. Actualmente el sistema registra una evasión del pago del 13.9%. Bien, ahí está, precisamente hacia el corazón de la Tierra, porque hoy la tripulación de la embarcación que se dirige hacia una increíble travesía a la Antártida se alista para comenzar a celebrar las tradicionales novenas de aguinaldos. ¿Cómo será esa celebración y cómo avanza la navegación? Se lo preguntamos, y ahí ustedes lo ven. Angélica y Esteban, buenas tardes. Felipe, muy buenas tardes para usted. Esteban, muy buenas tardes. Primero, decirles que Ricardo y Esteban son expertos en encontrar planos en los que me veo totalmente despeinada, pero hablar precisamente de la Navidad. La Navidad ya llegó al buque ARC Simón Bolívar, comenzaron las novenas y comenzamos nosotros el día de hoy en el grupo de comando, Esteban. Claro que sí, va a ser por departamentos, cada grupo se ha dividido, hay 9 grupos listos y precisamente la tripulación del canal RCN estará allí haciendo la primera novena, les tendremos todos los detalles, pero también estuvimos de cumpleaños. Estuvimos celebrando el 3er aniversario del buque ARC Simón Bolívar, hubo torta, hubo lechona, ustedes ya lo saben, y este es el informe con todos los detalles acerca de esta celebración. En su 3er aniversario, el buque ARC Simón Bolívar, que nació en medio de la renovación de la flota oceanográfica de la Armada Nacional y que además es una insignia de la autoridad marítima, fue homenajeado en alta mar por su familia, los leopardos marinos.
Todo comenzó con una Eucaristía que se rindió desde la heroica, uniendo desde la distancia a aquellos que hoy ven con orgullo la capacidad polar que tiene el laboratorio flotante más grande del país. Para luego realizar una imposición de insignias a aquellos que de una u otra manera han sido parte de las 38.800 millas que ha recorrido el buque ARC Simón Bolívar. Para la oficial menos antigua, un momento de orgullo, ser la portadora de la responsabilidad de partir la torta de aniversario. Y para el suboficial menos antiguo, la tarea del brindis. Feliz aniversario a los barcos marinos, que viva el ARC Simón Bolívar. ¡Que viva! Tradiciones navales que se acompañaron de una deliciosa lechona. Todo en medio del agradecimiento a este gigante que ha realizado más de 15 operaciones y hoy se dirige rumbo a la Antártica. Esto lo planeamos desde hace mucho tiempo, trajimos el lechón completico y precisamente lo más importante es que es la verdadera lechona tolimense porque no tiene arroz. Muy buena, bien preparada, estamos al máximo. 3 años cumple la unidad de superficie y bueno, muy contentos de participar en esta gran actividad. No, el plato está muy rico realmente. La cocinera 10 de 10. La familia de leopardos marinos sabe que no hay misión lejana cuando se navega por la ciencia y por la patria. Gracias por continuar con nosotros. Quedó libre el controvertido contratista Emilio Tapia, condenado por el escándalo de centros poblados. Una juez ordenó su libertad por pena cumplida. Sin embargo, le impuso un periodo de prueba durante 27 meses. La Procuraduría busca establecer si hubo presuntas irregularidades en la pena impuesta. Nosotros hemos estado acompañando los procesos, fuimos quienes obtuvimos la decisión de la revocatoria de la libertad por condicional por presunto cumplimiento de la condena. Hay un manifiesto evidente de un juez de la República, un juez de pena, lo vamos a examinar y eventualmente si hay mérito lo recurrimos como debe ser. Y también el procurador Gregorio Hach respondió a la solicitud que le hizo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que la Corte Constitucional le extendiera el plazo para dar cumplimiento a una orden de desacato por no reajustar el valor de la UPC. Advirtió que todos los funcionarios judiciales, o mejor, públicos, deben cumplir y acatar los fallos judiciales. Lo que la Procuraduría puede decir es que invita a los servidores públicos a dar cumplimiento inmediato, cabal, oportuno y completo a los dictámenes de la justicia, cualquiera que sea su rango. Una cosa puede que haya legalidad en algunos trámites que pueden dilatar el efecto de las decisiones, pero al final la decisión sigue siendo la misma y es mejor a la justicia respetarla. Y mucha atención, porque el jefe del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció que la isla atraviesa un panorama crítico, traducido en la paralización de la economía, el aumento de la inflación y la pobreza. También admitió que la industria alimentaria no satisface las necesidades de la población y que el país vive una crisis energética profunda. Con cierre del tercer trimestre, el PIB decrece en más de un 4%, la inflación se dispara, la economía está parcialmente paralizada, la generación térmica es crítica, los precios se mantienen altos, se incumplen las entregas de los alimentos normados y las producciones agropecuarias y de la industria alimentaria no satisfacen las necesidades de la población. Con estas contundentes declaraciones, el jefe del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció que la isla atraviesa una situación muy crítica, marcada por desequilibrios económicos y profundos, tensiones sociales crecientes y un deterioro visible de los servicios básicos. Díaz-Canel advirtió que la economía está paralizada y que la inflación aumentó. Aunque no especificó cifras oficiales, economistas estiman que está por encima del 15%. También admitió la crisis energética con apagones de largas horas, esto por la falta de combustible y la falta de mantenimiento del sistema eléctrico. Además, Díaz-Canel reconoció que hay pobreza y carencias materiales en la isla, pero lo atribuyó principalmente al impacto del embargo estadounidense. Estamos junto a Cali, estamos junto a las familias de Robert Melo y de Jorge Gómez, esos dos subintendentes
de la policía que fueron asesinados en uno de los atentados que ocurrieron en las últimas horas en la capital del Valle. Son atacados con artefactos explosivos improvisados. Hay que estar con esas familias hoy, también con todos los miembros de la fuerza pública, todos los integrantes, mucha fortaleza en este momento. Y tristemente tenemos que seguir hablando de tragedias porque ahí seguimos al lado de esas familias, de los jovencitos que fallecieron en ese terrible accidente de tránsito que ocurrió en Antioquia. Reconstruimos, con base en algunos videos que conocimos como un homenaje, sus historias. Y también conocimos un testimonio muy revelador y realmente estremecedor de un joven que logró sobrevivir a esta tragedia. Físicamente, obviamente, no me siento muy bien porque los puntos en la cabeza, tengo el desguince en el pie, tengo la espalda cortada, morada. Y la tercera, la reforma a la salud, que vuelve y se hunde en el Congreso, esta vez en la Comisión Séptima de Senado. 5 votos por el no, 8 votos por el sí. Ha sido archivada la reforma a la salud. Llevamos más de 10 sesiones debatiendo este proyecto y el ministro de Hacienda no le ha dicho cuáles son esas nuevas fuentes de financiación. Por eso esta decisión de la Comisión Séptima de Senado es una decisión responsable. Ahí estamos siempre con la gente por la app, por las redes, por la pantalla. Pongámonos al día siempre por Noticias RCN. Gracias por continuar con nosotros en RCN y el Diario de la República. Seguimos unidos a la red del Banco de Alimentos de Colombia por una Navidad sin hambre. Es una iniciativa que busca llevar alimentos de calidad a las zonas más vulnerables del país. Estuvimos en el Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, un espacio lleno de solidaridad. Esta bodega de 2.000 metros cuadrados, ubicada en la zona industrial de Medellín, es fuente de amor, de solidaridad y de generosidad. Aquí, con esmero, son empacados mercados nutritivos y paquetes alimentarios para ser enviados a barrios humildes, asilos, escuelas y otras instituciones. Este año hemos entregado en estos primeros días de diciembre ya más de 1.406.000 kilogramos de alimentos a las familias más vulnerables del país. Tenemos una meta de llegar a 24 de diciembre a 3 millones de kilogramos de alimentos. La ayuda también puede ser económica a través de la página www.navidadsinhambre.com. Y la invitación también a las personas naturales que no tienen empresas a que hagan donaciones en efectivo, sobre todo en esta campaña que se llama Navidad sin Hambre. Los promotores de la iniciativa llaman la atención porque en el país hay más de 390.000 niños con desnutrición crónica. Por ejemplo, yo tengo 150.000 habitantes en el sector de mi parroquia, donde cada 8 días están esperando que llegó del Banco de Alimentos. La campaña busca impactar a 1.400.000 personas de diferentes regiones del país. Todo el mundo tiene una excusa en este mes de diciembre, ¿ah? Ay, acabo de ver tu mensaje. Vea. Yo ya venía en camino, lo juro. No les digo, pero para lo que no puede haber excusa es para ayudar. Sí, señores, por eso queremos invitarlos a ser parte de Navidad sin Hambre. Una campaña de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia, RCN y el Diario de la República. Y les digo más, se puede donar desde 20.000 pesos en navidadsinhambre.com. Y a pocos días de que llegue la Navidad, varios lugares en el mundo se destacan por sus alumbrados de diciembre. Nueva York, con la que descubren la decoración del Rockefeller Center, ha marcado la ruta a la ciudad de Nueva York con su imponente árbol y su pista de hielo ya icónica. En París, Francia, la icónica Torre Eiffel está totalmente alumbrada con luces decembrinas y las calles también están revestidas con los adornos navideños, unas imágenes de ensueño. Y cerramos en Ciudad del Vaticano, donde se llevó a cabo la tradicional inauguración del pesebre. También el encendido del árbol de Navidad en la Plaza de San Pedro, una actividad que se implementó desde 1982. La tercera clave, el amor propio. Hola, aquí están las claves para vivir en equilibrio.
y las 3 de hoy nos van a ayudar a evitar las comparaciones. Compararnos es una de las formas más rápidas de desconectarnos de nuestra esencia. Cuando nos comparamos, dejamos de valorar nuestro propio proceso y empezamos a medir la vida con reglas que no son nuestras. Cada persona tiene un ritmo, una historia y un camino. Evitar las comparaciones es muy importante porque nos permite vivir desde la autenticidad, reconocer nuestros avances, caminar en paz y no hacerlo con presión. Por eso nuestra primera clave de hoy nos invita a recordarnos que los caminos nunca son iguales. Lo que se ve del otro es solo una parte, no se ven ni sus miedos, ni sus dudas, ni sus procesos internos. Cuando honramos nuestro propio proceso, la comparación pierde fuerza. La segunda clave nos dice que nos enfoquemos en el progreso propio, no en la perfección. Hagamos conciencia de todo lo que hemos crecido, superado y aprendido. Y la tercera clave nos pide que agradezcamos lo que somos y lo que tenemos hoy. La gratitud nos centra, nos calma y nos regresa al presente. La comparación nos roba claridad, mientras que la autenticidad nos devuelve la libertad. Que tengan un maravilloso día y recuerden nuestra cita el próximo jueves, aquí en Noticias RCN. Feliz tarde, Luisa. Bueno, hasta aquí nuestra emisión del mediodía. Gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que continúen con la mejor programación, la del canal RCN, y a continuar bien informados en nuestra app Canal RCN. Solamente ingresan a la app y buscan el botón Noticias y ahí está toda la información. Un abrazo y una feliz tarde.